Hola mis queridos avatares virtuales, sed bienvenidos al cuarto vídeo sobre los juegos más esperados del año 2023. En esta ocasión el de los shooters más prometedores, o en español, juegos de disparos. Como siempre, recordaros que los juegos que aparecen en este vídeo están fechados para el año 2023, pero eso no significa que no puedan sufrir un retraso. Así pues, arrancamos motores. Número 1. System Shock Reboot. A cargo del estudio Night Dive Studios, nos encontramos ante el reinicio completo a nivel gráfico, jugable y narrativo del System Shock, uno de los videojuegos más importantes e influyentes de la historia. El título original fue un juego de rol futurista de ambientación cyberpunk, en el cual adoptábamos el rol de un hacker que debía enfrentarse a numerosos peligros y obstáculos, la mayoría orquestados por una peligrosa inteligencia artificial que residía en una enorme estación espacial cerca de Júpiter. Se lanzó en 1994 y el pasado 2015 recibió una adaptación que mejoraba algunos de sus aspectos. El reboot llegará el 23 de marzo de 2023 para las plataformas PlayStation 4 y 5, Xbox One Series X y S y PC. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Número 2. Robocop Rock City. Y llegamos a un juego que va directo a la patata. Desarrollado por Teyon, se pondrá a la venta el 23 de junio para las plataformas PlayStation 5, Xbox Series y PC. Robocop Rock City nos propondrá enfundarnos en la armadura del icónico héroe parte hombre parte máquina, el policía más implacable del viejo Detroit, mientras impartimos justicia por sus peligrosas calles llenas de criminales. Armado con el fiel Auto 9, fuerza de fábrica, años de experiencia en el cuerpo y una gama de herramientas a nuestra disposición, lucharemos con fuerzas que pretenden destruir la ciudad. Este no es el shooter que nadie pedía, pero sí el que todos necesitábamos. Número 3. Exoprimal. A la industria del videojuego le hacía falta desde hacía tiempo un videojuego relacionado con dinosaurios, porque todo es mejor con dinosaurios y con dragones. ¿Y quién mejor que Capcom, creadores de Dino Crisis, para traernos esta experiencia? Exoprimal está previsto para este año 2023 para las plataformas PlayStation, Xbox y PC, y su premisa es sencilla: muchos dinosaurios, armaduras con habilidades características, unas son ligeras, otras resistentes, más dinosaurios, juego cooperativo, más dinosaurios. En fin, si querías disfrutar de los dinosaurios, aquí tienes para rato. Lástima que no haya dragones. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking like. Número 4. Payday 3. La banda de atracadores armados más famosa de los videojuegos volverá a sembrar el mal en este año 2023, aunque desconocemos el mes exacto. Payday 3 aterrizará primeramente en PC y aunque por el momento no se ha confirmado para consolas, poca duda cabe de que llegará para las principales consolas de sobremesa. Como de costumbre, nos espera multitud de misiones donde debemos preparar y ardir diversos atracos. En esta ocasión podremos disparar tanto a civiles como a los agentes de la ley, hacer contrabando de tabaco y alcohol, y aunque también deberemos realizar recados de droga ilegal, como de costumbre, será todo con un tono desenfadado. Número 5. Witchfire. A Witchfire se le conoce de forma coloquial como el Doom medieval,
y es que no es para menos porque comparte el mismo espíritu y el mismo frenesí id Software, pero ambientado en una época más añeja. De corte roguelike, Witchfire promete acelerar el pulso cardíaco a todos los jugadores que se atrevan a zambullirse en su propuesta. Se prevé un early access para el primer semestre del 2023, o eso comentaron sus desarrolladores, The Astronauts, al informar del retraso del juego, pero sigue confirmado su lanzamiento para este año 2023, en principio para PC, pero todos creemos que acabará por llegar a consolas. Ese trozo de tarta es muy goloso para un título de esta índole. Número 6. Angerfold. Angerfold fue presentado durante el pasado Summer Games Fest y fue una de las grandes sorpresas del evento. En principio está programado para debutar este año 2023 para PC, pero el estudio a su cargo, Free Lives, no ha descartado en ningún momento su llegada a consolas. Detrás de una propuesta desenfadada tenemos un shooter en primera persona completamente alocado. El contexto es bastante sencillo y es que deberemos limpiar de forma literal la ciudad cloaca a base de disparos, golpes cuerpo a cuerpo y patadas. Muchas patadas. Los enemigos son lagartos en chándal y pulpos mutantes y las misiones se acompañan de una música, digamos, particular. Promete ser una de las grandes sorpresas del año, por lo que os sugiero seguirle la pista. Número 7. Arc Raiders. Este shooter se presentó en el año 2021 por Embark Studios, el estudio detrás de él que está creado a base de ex desarrolladores de DICE, los responsables de Battlefield, y se espera que aterrice en algún momento del 2023 para las plataformas Xbox Series, PlayStation 5 y PC, aunque no tenemos fecha oficial aún. Su premisa es simple pero atractiva. Se trata de un juego en tercera persona de disparos gratuito y de perfil cooperativo en el que un escuadrón de soldados deberá repeler a los ARC, una raza alienígena. Lo visto en el tráiler promete mucha movilidad y eso nunca sobra en un título de este corte. Lo que no me cabe duda es de que tendrá mucha calidad viniendo de quien viene. Número 8. Repo. ¿Os gusta pasar miedo en compañía de un amigo? Repo es un juego de disparos que podremos jugar en cooperativo con nuestros amigos, en el que deberemos enfrentarnos a horripilantes monstruos de carne y metal creados por la misma humanidad como armas biológicas hace años, cuando trataron de ir más allá de las estrellas. Ahora estas criaturas de pesadilla se han puesto en nuestra contra y, como los últimos soldados terrícolas de pie, debemos defender lo que queda de nuestra especie. El título debería llegar a las tiendas a lo largo de este año 2023 y, según ha confirmado el estudio de desarrollo Pet Project Games, llegará para las plataformas PlayStation 5, Xbox Series y PC. Número 9. Rayman 2. El siguiente título es un híbrido entre un juego de disparos en tercera persona y un Souls-like, y es que Rayman 2 es la secuela directa de Rayman From the Ashes, una aventura de acción a cargo de Gunfire Games para PC, PlayStation 5, Xbox Series X y S, que enfrenta a los supervivientes de la humanidad contra nuevas criaturas mortíferas y jefes divinos en mundos aterradores. Como en la primera entrega, podremos jugar en solitario o bien en cooperativo con hasta 2 amigos para explorar las profundidades de lo desconocido y evitar que el mal destruya la propia realidad. Para lograrlo, los jugadores deberán confiar en sus propias habilidades y en las de su equipo para superar los desafíos más difíciles y prevenir la extinción de la humanidad. Para mí, uno de los grandes juegos del año, puesto que el primero me pareció un juego excelente. Número 10.
Warhammer 40.000 Bolt Gun. Y finalmente llegamos al último juego de este vídeo, pero no por ello menos importante. Warhammer 40.000 Bolt Gun es un videojuego de acción y disparos en primera persona que invita a los jugadores a experimentar el homenaje definitivo a los shooters retro en una propuesta que mezcla el estilo visual con una mecánica moderna y fluida de FPS. Sus responsables invitan a jugar como un curtido marine espacial en una peligrosa misión a través de la galaxia para enfrentarse a los marines espaciales del caos y los Daemons del caos. El protagonista contará con un gran arsenal de fuego, combates viscerales, un gameplay con gran movilidad y litros de sangre. Por el momento sabemos que saldrá a lo largo de este año 2023 y según Auros Digital, el estudio a cargo de su desarrollo llegará para las consolas PlayStation, Xbox y PC. Esto es todo por ahora, os ha hablado Avatar y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto. Passionate, a college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate for taking control of your life, go out and